ahí tendríamos que estar un poquito más atentos. Bueno, empezamos, Alberto. Doc, también como comentario, dice que la leishmaniasis puede llegar a ser muy crónica, ¿no? Que las ulceraciones pueden manifestarse desde años, desde meses hasta años en cicatrizar, No, porque sí. afectan las mucosas, ¿no? Sí, no, no, es muy tardada, o sea, quizás la que pudiéramos dejar así que esperara que con el tratamiento que fuera en forma espontánea sería la cutánea localizada, pero ya cuando afecta mucosas, pues hay que darles tratamiento para que realmente se da el cuadro, o no sea tan, ¿no? Uh-huh. Porque puede provocar hasta mutilaciones, también mencionaba. No, sí, claro. Pero digo, todo eso va dependiendo de la respuesta. Esto lo vamos a ver mucho en leishmaniasis, ¿sí? Y las manifestaciones, qué tan severas sean, van de acuerdo a la inmunidad del paciente. Eso es lo que va prácticamente a determinar la gravedad del cuadro. Uh-huh. Aquí en Chiapas, bueno, yo creo que ustedes ni habían nacido. En el 94, cuando fue lo de los zapatistas, que mandaron muchísimos militares pues a toda esa zona, en el hospital militar había una casuística enorme de leishmaniasis, muchísima leishmaniasis, en militares, ¿sí? En militares. Entonces todo eso, les insisto, igual que les decía ayer con la oncocercosis, eso de los deportes extremos y los campamentos, pues realmente los que vayan, los que lleven a la gente, a las personas a esas zonas, yo creo que sí deberían tener un conocimiento de cómo se pueden proteger. Pero ahora sí las personas que llevan para evitar esto, ¿no? Porque la enfermedad ahí sigue. Y lo hemos visto, no sé si a ustedes les gusta ver luego los programas de Discovery. ¿No les ha tocado ver? No, Doc. Sí. ¿No les ha tocado ver? De esos casos médicos y eso. Sí, doctor. Y pacientes que fueron, que aquí a México, que a Costa Rica, que etcétera, que empiezan efectivamente tiempo después, o que fueron que a la India o que a África, ya ven que van mucho de vacaciones y demás a esos sitios exóticos, ya regresan y muchas veces las manifestaciones no se presentan sino a veces hasta 1 o 2 años después, por eso les cuesta mucho trabajo hacer los diagnósticos, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces empezamos, Alberto, con leishmaniasis. Buenos días, compañeros. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí. Perfecto. No voy a mostrar mi cara porque como mi internet es lento, pues Ok. corté el audio. Sí. Bueno, comenzamos el tema. Vamos a hablar de leishmaniasis. Principalmente vamos a enfocarnos en la cutánea y en la mucocutánea. Bueno, vamos a ver unas generalidades. Va a ser una parasitosis de la piel que va a afectar mucosas y vísceras también. El agente patógeno que produce la enfermedad son protozoarios del género Leishmania y su principal forma de transmisión es por medio de vectores de insectos de la familia Psicodidae. En México, como decía mi compañero, es de notificación obligatoria semanal y esta enfermedad se considera endémica en áreas tropicales, subtropicales y en la cuenca del Mediterráneo. Tenemos que es una enfermedad zoonótica y que es transmitida por la picadura de las hembras de insectos hematófagos del género Phlemotomus, que es esta imagen que está aquí. Uh-huh. Este va a ser más en el viejo mundo, o sea, en la zona de Europa, África, Asia, y Luxomia, que esta ya va a ser más de nuestro continente. Uh-huh. Ok. Los principales reservorios de estos protozoarios seremos los seres humanos y mamíferos, entre ellos caninos y roedores principalmente. Y tenemos una consideración, consideramos 3 tipos muy simples, es la cutánea mucosa y la visceral.
Bueno, hablamos de epidemiología. Tenemos que es una enfermedad que se presenta en 700,000 a 1 millón de casos por año en el mundo. Nuevos, casos nuevos. Casos nuevos, exactamente. De la leishmaniosis visceral o la fiebre de Kala-Azar, hay de 50 a 90,000 casos nuevos por año. De la cutánea hay 1 millón por año, casos nuevos por año. O la leishmaniasis visceral, el 95% de las personas muere en caso de que no se trate. Y hay 57,000 muertes por año. Esta enfermedad es endémica en 88 países del mundo. Entonces, para 2018, el 85% de los casos de la cutánea se registraron en 10 países, como Afganistán, Argelia, Bolivia, Brasil, Colombia, Irán, Irak, Pakistán, Siria y Túnez. Pero hay muchos más. Ahora, el 95% de los casos de la visceral notificados por la OMS se produjeron en Brasil, China, Etiopía, Irak, India, Irak, Kenia, Nepal, Somalia y Sudán. Ahora, más del 90% de los casos de la mucocutánea se producen en Brasil, Bolivia, Etiopía y Perú. Si podemos ver algo en común de los tres tipos, Brasil es uno de los países que más casos tiene. Y tiene muchas zonas selváticas, ¿no? Muy importantes. Exactamente. El Amazonas sería su principal razón. Este es un mapita que muestra la distribución aproximadamente. Okay. Ahora, habla de nuestro bello México. En México se observan todas las formas y tenemos que predominar ampliamente la cutánea pura y la cutánea condral, que esta es la famosa de los chicleros, la úlcera de los chicleros. Tenemos que de 2001 a 2009 se informaron en 17 estados. Si lo dividimos por regiones, en la región norte abarca desde California Sur, Coahuila, Durango y Nuevo León, Golfo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Del Pacífico entramos nosotros, los chiapanecos, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y otros estados, la Ciudad de México y Puebla. Pero ahora, para 2015, tenemos que la incidencia fue de 6 casos por 100,000 habitantes. Y tenemos que el índice compuesto de transmisión fue bajo. Ahora hubo un registro de 19 estados con predominio en Tabasco, Quintana Roo y Campeche. Y en 2015 se registraron 479 casos, la mayoría fue en Tabasco y Quintana Roo. Es una enfermedad que predomina en el sexo masculino más que nada por el trabajo. Aquí en nuestro México es más que nada por el trabajo. Más que nada en agricultores o recolectores de recursos que casi por regular están en campos o en zonas donde el vector se desarrolla. Tenemos que la principal época del año en que ocurre la transmisión va de noviembre a marzo y los recolectores de chicles se infectan con frecuencia porque, como decía hace rato, permanecen en las profundidades de las zonas selváticas. Ok, vamos a hablar de la etiopatogenia. Aquí está la toxomanía de lo que es la leishmania. Tenemos que es del orden Ginetoplastida de la familia Trypanosomatidae, del suborden Trimasosatidae y del género Leishmania. Aquí vemos cómo se ven, pero en una de sus formas, porque este parásito tiene dos formas. Una prosmatigote, que se encuentra en los vectores, y la otra mastigote, que es la que encontramos en los humanos, en los roedores y en los caninos. De la prosmatigote tenemos las características que tienen un núcleo central, tienen una forma fusiforme con un flagelo y tienen un largo de 20 a 30 micras y de ancho 3 a 5 micras. Ahora hablamos de la mastigote, pues su forma es ovaloide, pues es en forma de óvalos y tienen un diámetro de 2 a 5 micras. Que se corta tu señal. Bueno. ¿Ya se recuperó todavía? Ya, ok. A ver, síguele. Bueno, entonces tenemos que las mastigote es oválica, tiene un diámetro de 2 a 5 y el flagelo está dentro del núcleo. Bueno, estos animales, cuando tenemos dos variantes, una que dentro de los vectores tenemos una clasificación que es la leishmania supradiafragmática y otra que es la vicial, ¿no? Y esa es Vania,
Se desarrolla pues detrás de los intestinos de los protozoarios. Ahora, pero para el ser humano hay unas especies que son patógenas y son estas que les muestro aquí, la Dovani, la Infanantula, Chagas y Mayor, Trópica, Aegiópica, mexicana, la amazonensis y Pifanoid. Por lo regular el nombre se lo clasifican conforme al país donde se presenta. Así es. Pero en América predominan los complejos Leishmania mexicana y la brasiliensis, pero para el viejo mundo la enfermedad es por la trópica, la mayor, la etiópica y la donovan. Más adelante les digo cuál causa los distintos tipos. Ahora vamos a hablar de su vector, muy bonito animalito, por cierto. Sí. Tenemos la Plebotomus del viejo mundo, que se cría en desiertos y zonas semiáridas, y las de América, que es la Luxomia, que les presento aquí. Esta es en selvas tropicales. Son flebotomos porque se alimentan de sangre y pues, principalmente el ataque es directo a vasos sanguíneos. Pequeños capilares. Están cubiertos de pelitos. Las hembras pues son las que maduran los huevos y tienen un vuelo silencioso de una poca altitud y limitado. Siempre están cerca de las regiones en donde crecen. Las zonas donde crecen tienen que ser son zonas oscuras, húmedas y con altas temperaturas, como cuevas de animales, troncos de árboles o debajo de las piedras. Y así. Y aquí una distribución y sus reservorios en las distintas áreas. Como ven, en México la que predomina pues es la de su nombre, y los roedores son los principales reservorios. También los humanos somos reservorios. Ok, ¿cómo es el ciclo de vida de estos animales? Tiene una duración de 53 a 100 días y pues es algo continuo. Tenemos entonces que llega el vector, pica el ser humano, que está sano, y en este caso lo que es la leishmania va a estar en su forma plasmatigote y ya está una vez ya en el humano, pues los macrófagos llegan y los fagocitan. Ya dentro del macrófago estos parásitos se van a convertir a su forma asmatigota y se van a multiplicar. Van a multiplicarse dentro y van a romper el macrófago. Ya en el cuerpo del ser humano, si llega un vector, llega el mosquito, pica a alguien que está enfermo, pues ahora los amastigotes van al insecto, ¿no? Y ya una vez que lo ingestionan, pasan de su forma matigote a su forma plasmatigote y ahí se van a multiplicar otra vez y volvemos a iniciar. Así es. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo bueno. Tenemos una clasificación muy sencilla, que la vamos a clasificar en cutánea mucosa y la visceral. Vamos a empezar hablando de la cutánea. También se le conoce como botón de oriente. Bueno, este caso es más en el viejo mundo, pues es causada, se origina por la leishmaniasis trópica, y las áreas donde ocurren las lesiones van a ser áreas expuestas a la picadura de insectos, como sería caras, troncos y extremidades. El periodo de incubación de esta enfermedad, para que aparezca, es de 1 a 4 semanas. ¿Cómo inicia? Tenemos primero una lesión papular en la zona de la picadura, se va a convertir en una lesión vesiculopapular, después en un nódulo, y al final, que es lo que es el signo característico, tenemos 1 a 10 centímetros. Los bordes van a ser violáceos, cortada úlcera, como se encuentra tejido de granulación, sangrante, a veces con pseudomembranas blanquecinas. Tenemos que eso es importante para en estas enfermedades que son asintomáticas prácticamente, o sea, el paciente no refiere gran molestia, ¿no? Entonces, eso nos orienta mucho, ¿no? Exactamente. Y cura de 6 meses a 4 años. Aquí les presento más imágenes. Observen, ¿no? Aquí y va evolucionando hasta que se hace la úlcera. Y observen aquí la úlcera, no sé si lo ven bien.
Así se ve el tejido por dentro. Bueno, ahí. Me fui. Y aquí hay más imágenes. Miren cómo, por lo regular, como les decía, son zonas expuestas, la cara o los brazos. Ahora vamos a las otras variantes. Tenemos una en los Andes, que se presenta con pocas lesiones y se resuelven sola, originadas por la leishmaniasis peruviana, también se le conocía como UTA. Dije UTA. Bueno, en Panamá hay una que es una forma ulcerada que se llama úlcera de los bejucos y causada por la panamense. Como les decía, por lo regular es por el nombre del país donde sucede. Ahora, hablemos de la que es más en nuestros medios, que es la cutaneocondral o la úlcera de los chicleros. Pues esta afecta a los pabellones auriculares y se origina por la mexicana, leishmaniasis mexicana. Cura solo a largo plazo, pero como es en zonas expuestas y es una úlcera y todo eso, hay veces que hay mutilaciones. Obsérvense la evolución. Aquí tenemos el nódulo, va ulcerándose con el tiempo, pero ya después puede haber mutilaciones de la oreja. Sí, de hecho, generalmente los pacientes quedan con secuela. Esta puede ser un poquito más sintomática y a veces empeora porque los pacientes se ponen de todo, ya saben, ¿no? Entonces, si es un paciente que vive en esa área, a lo mejor más o menos es más fácil que alguien lo conozca, pero conozca la enfermedad. Pero si no, si ya tiene, si vino acá y esto puede aparecer 1 año, 2 años después, pues no. Generalmente se piensa en otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a seguir. De la cutánea hay otra que es la difusa. Esta es producida principalmente por la etiópica, la mexicana o la amazonensis. Si se dan cuenta, observen la imagen, podríamos confundir al paciente que tuviese lepra y es uno de sus diagnósticos diferenciales. Pues se presentan múltiples pápulas o nódulos y no son ulcerados, se afecta en la mayor parte de la piel, es algo generalizado. Y las lesiones pues contienen numerosos parásitos. Afectan intensamente la cara y, como les decía, dan el aspecto leonino, de la forma análoga que la lepra es su diagnóstico diferencial. Hablamos de la cutánea mucosa. Esta va a depender de los complejos de Brasiliens mexicana. Va a afectar a jóvenes, por lo general, y las zonas expuestas. Se inicia por un nódulo y que puede hacerse una úlcera y después puede hacerse vegetante. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí como afecta mucosas, ya afecta mucosas de la boca, de la nariz, de la faringe y así. Podemos presentar linfangitis o adenitis. Y varios años después aparecen lesiones en las mucosas y ya las que les había comentado. Observen algo característico. Observen cómo se ve el fenotipo de la persona ya con una leishmaniasis cutánea mucosa. No siempre es así, pero hay más imágenes. Observen. ¿Ven el tapir? Este es un signo que se le llama nariz de tapir o nariz de manta. Ahí está. Sí. Qué parecido, ¿no? Similares. Bueno, aquí observamos una en la bucofaringe, debajo de la lengua y las fosas nasales. Cómo las va afectando. Esta enfermedad es más crónica, pues es de tiempo para que sucedan o aparezcan los síntomas. A ver. Ahora, hablemos de la visceral, no nos vamos a enfocar mucho en esta, pero es también llamada calazar, se debe a la Denobani en los adultos, pero para los niños la gente inmunodeprimida está el Infantum Cochagasi. Como pues, lo que les había comentado, pues es una enfermedad que si no es no es tratada, pues tiene una mortalidad alta. Aquí son las lesiones, van a ser en el sistema retículo endotelial y el paciente va a presentar adenomegalia, esplenomegalia, fiebre, pérdida de peso, astenia, pigmentación cutánea en las áreas, y principalmente las áreas hipopigmentadas van a ser en la frente, no sé si se aprecia mucho ahí. Pareciera como una pitiriasis alba, así parecen las manchas hipocrómicas. Exactamente. En las manos y en la línea central del abdomen. Bueno, ¿cómo hacemos su diagnóstico? Para el diagnóstico de esta enfermedad, pues hay uno que es de manera
directa y otra que es de manera indirecta. Tenemos que para la manera directa, pues lo más común sería hacer una toma de la muestra, ya sea por una incisión en el borde de la úlcera, y por raspado, o un desviamiento y limpieza de la úlcera, y ya tomamos una muestra de lo que es el reborde interno, por aspiración o punción, o inyección de una solución salina. Ahora, el extendido se va a hacer en cultivos por medio bifásico de Novi, Magnil y Nicol, o biopsia y estudio histopatológico. Al microscopio podemos ver los cuerpos de Leishmania. No sé si se aprecia mucho ahí. Voy a darles un acercamiento. Bueno, pero, bueno, ok, síguele. Uh-huh. Ahí están los cuerpecitos. Ahí. Y aquí hay más. Pero hay otras pruebas, que es la indirecta, que es la más conocida, que es la intradermoreacción del Montenegro. Aquí va a ser una reacción, pero por lo regular va a ser positiva en las que son localizadas, pero en las difusas pues, puede ser negativo. Sin embargo, esto no va a descartarnos el diagnóstico de que hay una leishmaniasis. Y otra es por serología, por ELISA, buscando los antígenos. Bueno. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, no. A ver, explícanos, por ejemplo, la reacción de Montenegro, que de hecho fue una reacción que se hizo acá en México, ¿esa qué implicaciones tiene? ¿Qué importancia tiene? ¿Y cómo está en una u otra forma? No sabría explicarle, disculpe. Pues sí, o sea, ¿cómo leíste diagnóstico y no sabes de la reacción de Montenegro? Es una intradermorreacción y es lo que yo les decía, pero es que resumiste demasiado el tema. O sea, las manifestaciones van a depender, lo que les decía al principio, también no solamente del agente etiológico, de la inmunidad del paciente. O sea, si tú ves, por ejemplo, si tú presentaste aquí la visceral, ya está limpio esto. El piso sí no, sí, gracias. Generalmente, o sea, va a depender, si tú me dices, por ejemplo, ahí donde tú ponías leishmaniasis visceral o leishmaniasis cutánea mucosa o leishmaniasis cutánea o la cutánea condral, o sea, en general, en el Nuevo Mundo, los agentes etiológicos eran los mismos. Leishmania mexicana, leishmania brasiliensis, ¿no? O sea, son los mismos, el agente etiológico es el mismo. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que va a depender de la inmunidad del paciente, ¿sí? Cómo se va a presentar cómo va a ser para que se disemine más, ¿sí? Entonces aquí, en ese ciclo donde tú dices que los macrófagos vienen y captan al parásito, pero si la inmunidad del paciente es deficiente, ese paciente no va a poder reconocer, digamos, si tiene una inmunidad comprometida, no va a reconocer realmente al parásito, y ese parte de lo que hace el parásito es que inhibe, ¿sí? Uno de los mecanismos para las células defenderse cuando ya no pueden es autodestruirse, o sea, con la apoptosis. Pues la leishmania impide, sí, que haya esa apoptosis. Entonces eso quiere decir que más macrófagos se van llenando de más parásitos, porque realmente no logran ser identificados, ¿sí? Entonces, esos macrófagos pues son los que se van llenando de los parásitos y van infiltrando al resto de los tejidos. Empieza esto con las que son más localizadas, y el paciente tiene una buena inmunidad, pues va a ser en el sitio donde haya sido la picadura del insecto. Pero ya las demás, las que están diseminadas, etcétera, es precisamente porque una vez que se rompe esos macrófagos y empiezan a salir estos parásitos, sí, salen a la circulación, unos se van digamos, de que el nuevo vector los vuelva a picar y demás, pero otros se van infiltrando otras zonas, y si no hay quien los reconozca y cómo se defienda el cuerpo, pues es lo que se hace que se vayan infiltrando otros tejidos y se vaya destruyendo. Entonces, esta intradermorreacción de Montenegro es importante porque lo demás te dice, bueno, sí es leishmaniasis,
y encuentra los cuerpos de Donovan, que a veces no son tan fáciles de encontrar. Por eso los diagnósticos realmente se van haciendo como criterios, ¿sí? Se toma la incisión, eso sí, la úlcera, por ejemplo, ya lleva mucho tiempo, a veces es muy difícil que ya nosotros encontremos esos parásitos ahí. Ajá. Por eso se hace, si se sospecha o aparece un infiltrado, que eso nos puede orientar, entonces vamos a hacer los cultivos o se va a tomar la biopsia y hacer la reacción de Montenegro. Entonces, de acuerdo a esto que les digo, esa reacción de Montenegro, ¿en qué casos estaría positivo y en qué casos estaría negativo? En la localizada estaría positivo. En la localizada, exactamente, eso es lo que quiero que me diga. En la localizada estaría positivo. ¿Por qué? Pues porque la inmunidad del paciente está bien, está reconociendo realmente al parásito y está manifestando esa respuesta. Y en la visceral o en la cutánea, mucocutánea diseminada, ¿cómo va a estar esa respuesta de Montenegro? En esas estaría negativa. Doctora. En esas estaría negativa, exactamente. Aquí les quiero enseñar un caso. Este es un paciente que vimos, y esto le digo, como es un reporte, a ver si lo ven ahí. ¿Si lo logran ver? Sí, doctora. Ajá. Sí, doctora. Este es un muchacho de 17 años, es de la zona de Tecpatán, ¿sí? Y bueno, se le hizo el estudio epidemiológico, pero vean, esa úlcera tenía como unos 6 meses o más de evolución y el paciente, o sea, la cosa es sospechar, conocerlo y sospechar, porque le digo, o sea, realmente ustedes creen que no hay leishmaniasis, pues sí tenemos leishmaniasis. Ahorita le voy a enseñar otro pacientito, ahorita saqué las fotos, que es precisamente un paciente con una cutáneo condral. Ese paciente era de la zona de Ángel Albino Coso. Creo que aquí encontré. Esto es antes del tratamiento, cuando lo vimos aquí en el hospital, ¿sí? El paciente ya llevaba un tiempo, estaba desesperado, enojado. Bueno, fue un relajo, no se dejaba tomar la biopsia, se había puesto de todo. Finalmente se logró, porque le digo, estas reacciones de Montenegro, eso pues lo maneja es el laboratorio estatal, la Secretaría de Salud. Y de ahí, entonces, esto es después del tratamiento, ya, finalmente. Obviamente que cuando se reporta un caso de estos, pues se va toda, o sea, ahí en la jurisdicción, pues se reporta la jurisdicción y llegan todos. Ahora, les comenté, ¿leyeron los artículos de la doctora Sandra Beltrán? ¿Alguien los leyó? Pues es una casuística bastante importante, son aproximadamente 70 casos de leishmaniasis visceral. Por eso se dice que estas enfermedades son de las enfermedades olvidadas, ¿sí? Son de las enfermedades olvidadas porque pues no hay, pues aquí casi no hay, ¿no? Y que incluso, vean, hay esos reportes de casos y pues no, nos siguen diciendo en las estadísticas que aparentemente aquí no hay casos de leishmaniasis visceral. Pero esa leishmaniasis visceral, obviamente que es más agresiva, que es en los niños generalmente, que se acompañan de desnutrición, pues yo les digo, son enfermedades de la pobreza, entonces estamos en un estado pobre. Esa es nuestra realidad. Entonces, en cualquier momento puede haber, pero aparte, hay estudios que se hicieron también aquí en Chiapas, ¿sí? Con el doctor Ricardo Esquinca, que precisamente él había detectado, hicieron en perros y todo eso, callejeros y perros de casa,
Y no crean que lejos, aquí en Tuxtla, en Terán, en Chiapa de Corzo, aquí mismo en Tuxtla, hicieron estudios y encontraron a muchos animales pues de casa, ¿sí? Positivos, ¿sí? Como reservorios. Entonces, si hay reservorios en esos animales domésticos, pues pudiéramos tener en algún momento. Pues tenemos que estar muy atentos, no, aquí lo tengo. A ver si le logran ver. El doctor ya falleció, pero él era profesor de la facultad. Encuesta rápida de leishmaniasis visceral en caninos en un área endémica de Chiapas. Entonces, y aquí reportan, pero como les decía, no crean que perros de allá, no, de aquí cerquita, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos, les voy a decir de dónde. Eso de que, mira, en el estado de Chiapas, durante el periodo de 90 a 98, 41 municipios con diagnóstico de leishmaniasis, ¿sí? 41 municipios con un total de 1.054 casos de leishmaniasis, de los cuales 1.022 corresponden a la forma cutánea y 32 a la forma visceral, ¿sí? Entonces, esto que les digo, o sea, realmente, ¿qué les voy a decir? Por eso les dije que lo leyera, les dije el que vaya a ver el tema, que lo revise, porque pues es lo que son estudios que son hechos aquí en Chiapas. Miren. Encontraron 6 perros criollos, 4 eran de raza, 6 machos y 4 hembras, 4 perros extraviados, 2 de estos perros o sea, varios perros, o sea, que son perros caseros, no solamente perros así callejeros, incluso algunos de raza y eso, se encontraron como portadores de leishmania, ¿sí? Ahora, como les decía, esto hay que estar muy atentos, porque en cualquier momento se lo van a topar. Entonces, si no hacen un diagnóstico adecuado, por eso les dije, revisen esos artículos, qué es lo que tenemos acá, o que todos se van a ir del estado. ¿Todos ustedes se van a ir del estado? No, doctora. Y si se van, muchos van a regresar, ¿sí? Este es el artículo de la doctora Beltrán, ¿sí? Ella hizo un seguimiento de 20 años, ¿sí? Desde el 90 hasta el 2010, donde era el Pascasio Gamboa. 72 niños con diagnóstico de leishmaniasis visceral, ¿sí? Bueno, quedaron 63, ¿ok? ¿Qué manifestaciones tenían? Les voy a decir. Y concuerda con lo que ya se describió. Fiebre. Todos con fiebre, ¿sí? Esplenomegalia 97%, hepatomegalia 87%, pancitopenia 95%, ¿sí? Aquí les hicieron inmunofluorescencia indirecta, que fue positiva en 98% de los casos, ¿sí? Y la presencia de amastigotes en 79%, le hicieron incluso aspirado de médula ósea. Y se identificó leishmania chagassi, no solamente leishmania. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Estos niños que tienen desnutrición
tienen aumento importante del volumen abdominal, hepatoesplenomegalia, fiebre, estas placas hipocrómicas que se han descrito, ¿sí? Porque esto nos habla también de desnutrición. Entonces, ustedes sí tienen que tener conocimiento de esto. Van a rotar ustedes en pediatría, van a rotar ahorita en los dos, en el Gómez Maza hay pediatría, en el regional, ¿sí? En el pediátrico, etcétera, y ahorita pues no sabemos realmente cómo está. Entonces, junto con eso, en forma conjunta se hizo, porque las pacientes no eran originarias así tanto de las comunidades, unos venían de Pijijiapan, otros de aquí de Chiapa de Corzo, les digo otros de Terán, o sea, no eran lugares tan alejados, ¿sí? Porque pues en esa zona pues es donde se envían acá. Pero yo le pedí al Lego por eso que revisaran eso. Bueno, entonces el tratamiento. Bueno, todavía faltaba diagnóstico diferencial, pero bueno. Bueno, sigue con el diagnóstico diferencial, pues. Ok. Pues del diagnóstico diferencial, pues es más por las lesiones. Entonces, tenemos la tuberculosis luposa, la esporotricosis fija, el complejo cutáneo vascular de pierna y el carcinoma espinocelular. Esto es más en las cutáneas. Pero en la mucocutánea, pues como les comentaba, la lepra lepromatosa nodular y la paracoccidiomicosis. Son diagnósticos diferenciales de ellos. En cuanto a que tengo con las que haremos diferenciales. Ahora, vamos a hablar del tratamiento. Del tratamiento, pues, principalmente tenemos los antimoniales, otras como la paromicina, la crioterapia, termoterapia, fototerapia, y la sistémica, que son azules, pero aquí falta más, que es la antisepsia. Bueno, aquí voy. De los antimoniales tenemos trivalentes y pentavalentes. De los trivalentes tenemos el Repodral y la antiomalina. Tenemos que este es por vía parenteral y las dosis son de 2 a 3 mililitros intravenosa en días alternos en series de 12 a 20 días. Un día sí, un día no. De las pentavalentes tenemos la glucantima. Las dosis serán de 10 a 60 miligramos por kilogramo de peso. Se administra durante 12 días a 3 semanas por vía intramuscular o hasta que haya la curación clínica y parasitológica. Otra tenemos el Pentostam de 20 miligramos, kilogramos 10 intravenosos y se administra durante 20 días. Todas estas sustancias tienen que ser diluidas en 200 mililitros de dextrosa al 5% y se tiene que administrar en 1 hora. Bueno, los antimoniales. A excepción de glucantime, que ese es intramuscular, y ese es de los que más se utiliza, también por la comodidad, porque los pacientes no se hospitalizan. Entonces la Secretaría de Salud les lleva los tratamientos y se los están aplicando hasta que terminan y hacen el estudio epidemiológico, ¿no? Uh-huh. Correcto. Bueno, hay efectos adversos con los antimoniales, ya sea reacciones locales, anorexia y otros más generales. Bueno, puede haber alteraciones en el electrocardiograma, que serían prolongación del intervalo QT, depresión del segmento ST o una bradicardia sinusal. Y aquí hay más tratamientos. En el caso de las difusas, comentaba el libro de Arenas, que la pentamidina de 4 miligramos por kilogramos. El esquema, pues son 2 ampolletas de 120 miligramos al día, pero dividido en 3 aplicaciones. O una ampolleta diaria de 2 a 3 series. Diaria en 2 a 3 series de 10, por un intervalo de 10 días. O sea que dividirían 10 horas, dividido entre 2 y así. Bueno, en la forma anérgica, la principal anérgica, o bien, es la difusa, me parece también. Sería la pues sí, esa anérgica pues son las más severas, ¿no? Porque no hay una respuesta inmune. Uh-huh. Pues aquí recomendaba la anfotericina B y su forma liposomal, y así como el factor de transferencia.
Las dosis del dexifuelato de oxitoforicina es de 1 miligramo kilogramo día, o el máximo serían 50 miligramos dosis. La dilución, igual que el anterior, en 500 mililitros de dextrosa y al 5%. Y se va a administrar en días alternos con una dosis total de 1 a 1.5 gramos. En cambio, lo que es la liposomal, se usa en dosis de 2 a 3 miligramos kilogramo dosis durante 20 días. Ahora, para la leishmaniasis mexicana, hay otros que con los azoles se observa que hay una buena respuesta con el ketoconazol y el itraconazol. Las dosis pues ya ahí aparecen, y estas se administran durante de 1 mes a 2 meses. Ahora, para niños con formas diseminadas se recomienda como segunda línea el fluconazol. Bueno, todos estos pacientes tienen que localmente debe hacerse una antisepsia en el área afectada, ya sea con sulfato de paromomicina al 15% y cloruro de metilbenzoatorio al 12%. La aplicación es 2 veces al día durante 10 días o 3 semanas. O otra es la solución de sulfato de bleomicina al 1% por vía intralesional. Y hay otras terapias que les comentaba, que son la termoterapia, la cirugía, el legrado, láser, radioterapia y otras más. Y han presentado buenos resultados. La ventaja de esto es que hay ausencia de recaídas en comparación pues, con el tratamiento convencional que ya conocemos. Y bueno, y también se me pasó a mí comentarlo, de escribirlo ahí, es que el control del vector es muy importante. Entonces ahí entra lo de la fumigación, los pesticidas, cuidados que hacer a las áreas donde se desarrollan. Las famosas campañas de cuidado. Okay. Bueno, empezamos con algún... Sí, pero ya lo último no sé qué dijiste. Empezamos con algún caso. ¿Hacemos la ruleta, doctora? Pues sí, es a empezar con alguno, ¿no? Nos da tiempo por lo menos de ver quién trata de adelantar. Sí. ¿Alguien que quiera? ¿Alguien que se ofrezca para que no hagamos la ruleta? Porque no la había preparado. Paso yo. Ah, gracias, Capito. Ahorita empiezo a proyectar, doctora. Ok. ¿Ya se ve? Ahorita ya se va a ver. Ya se ve. Ya. Ok. Pues buenos días, compañeros. Pues vamos a empezar pues, ya con los casos clínicos. Y bueno, en la fecha de identificación es una paciente femenina de 16 años, originaria de San Luis Potosí, estudiante de preparatoria, es soltera y es católica. En los antecedentes, pues a la interrogación, pues no presentó antecedentes familiares de importancia, niega toxicomanías, niega antecedentes de ansiedad, tiene antecedentes de ansiedad, tiene una familia disfuncional, niega alergias, internamientos, cirugías o traumatismos. Bueno, al padecimiento actual, ella refiere que pues el día 1 ingirió 6 tabletas de carbamazepina, ya que una vecina se le recomendó para ansiedad, pues ya como vimos, trae un antecedente de ansiedad porque pues vive dentro de una familia disfuncional. Al siguiente día, pues de la toma de la carbamazepina,
empieza con lo que son alergias, pues eran ronchas, tanto en cara, pecho, extremidades, y tenía un edema facial. Después de esto, comienza con fiebre, empieza a haber una dermatosis diseminada, ampollas en la mucosa oral, ataque al estado general, como astenia y adinamia. Pues como realmente no vivía en el mero San Luis Potosí, por así decirlo, la capital, vivía en un pueblito, pues en su centro de salud fue tratada con clofenamina, loratadina e hidrocortisona, pero al no presentar mejorías con este tratamiento, acude pues ya al Hospital Central de San Luis Potosí. Y pues las fotos que le tomaron mostraba eso. La dermatosis se caracteriza por máculas eritematosas diseminadas con costras hemáticas en mucosa oral y se presenta lo que es signo de Nikolsky, pero esto se da solo en ciertas áreas, no es generalizado, por así decirlo. Entonces, la pregunta aquí es, pues, ¿cuál es un diagnóstico presuntivo que ustedes tienen? ¿Alguien más? Justamente yo pensaba que sería una necrólisis epidérmica tóxica. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? O sea, es que acuérdense que hay estas fases así, ¿no? Como que se pueden intercalar o puede empezar el paciente, pero ya cuando la paciente ya está con su cuadro ya totalmente activo, pues lo que mencionaban, el signo de Nikolsky solamente se encuentra en áreas muy aisladas. ¿Qué vemos acá? En la base, las costras estas hemáticas en la mucosa oral, aunque no se menciona cómo están las otras mucosas, ¿no? La conjuntiva o o la mucosa vaginal también. Igual por el grado de afectación, doctora. Por el grado de afectación, me haría pensar más en una necrólisis epidérmica tóxica. Por el grado de afectación, porque acuérdense que ¿con qué medimos este grado de afectación precisamente? Con la superficie corporal. Ajá, superficie corporal. ¿Por dónde se presenta el desprendimiento cutáneo? ¿Sí? Acuérdense, el Steven Johnson, menos de 10%, ¿sí? De desprendimiento cutáneo, que es donde vamos a encontrar el signo de Nikolsky. Está la fase intermedia o de transición, que es de un 10 a un 30%. Y ya para hablar de nosotros de necrólisis, en más de un 30%. Aparte aquí no vemos mucho, le digo, las mucosas, pues nada más mencionan la mucosa oral, no sé cómo están las otras. Entonces, yo por eso estoy de acuerdo que me quedo más con Steven Johnson, pero... Igual el inicio del pródromo, ¿no? Que inicia con la fiebre que menciona Capito y la afección a mucosas, igual. Nos guiamos eso. Y aparte de lo que mencionó del signo de Nikolsky positivo y la extensión que hace estas lesiones. Sí, pero lo menciona como aislado, ¿no? En algunas áreas. Sí. Yo, por ejemplo, cuando voy leyendo, al siguiente día empieza con roncha en la cara, pecho, así de entrada, yo dije probablemente un síndrome de hipersensibilidad.
Pero ya cuando empiezan ampollas en la mucosa y eso, pues ya ahí, aunque se pueden presentar, pero ya es menos, ¿sí? El síndrome de hipersensibilidad es diferente, es una erupción más maculopapular, como un exantema, y no tiene así tanto la presencia de ampollas, o sea, como el desprendimiento cutáneo como tal, ¿ok? Ok, síguele, Iván, tú tienes la palabra. Ok, bueno, algo así se me pasó mostrarles antes de preguntar qué era. Bueno, en la exploración física, la temperatura era 38 grados, la tensión arterial era 120/80, frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto. Bueno, entonces les vuelvo a decir lo que les decía dentro de la imagen, que al menos el signo de Nikolsky solo se daba en ciertas áreas y pues cuando se hacía pues, la prueba como tal. Las mucosas, había conjuntivitis, había erosiones orales, tenía una descarga vaginal blanco-amarillenta no fétida y estaba somnolienta. Ahora, dentro del diagnóstico presuntivo, pues sí, tenemos que era un síndrome de Stevens-Johnson. Dentro del que estaba, por así decirlo, dentro de la afectación era pues el ego, porque había bacterias abundantes y había leucos 15 por campo. Ahora, el tratamiento. Dentro del tratamiento iniciaron con omeprazol, 20 miligramos cada 24 horas, solución salina al 9%, 1000 centímetros cúbicos por 8 horas y una ampolleta de cloruro de potasio. También le dieron metilprednisolona 30 miligramos intravenosa cada 12 horas, infusión de fentanil y heparina, 5,000 unidades internacionales cada 24 horas. También le dieron o le pusieron lo que era betametasona en crema cada 12 horas en la piel afectada. Y también la solución Filadelfia cada 8 horas en el consultorio para lo que era la mucosa oral. Okay. Bueno. Aquí hay una paciente joven, es una paciente joven, de sus estudios de laboratorio, pues en general bien. Efectivamente, yo prefiero así como que los pulsos con la metilprednisolona. Ya en estos pacientes, incluso si es Steven Johnson, no sabemos cómo va, es importante iniciarles esta dosis profiláctica de heparina, porque estos pacientes muchas veces hacen coagulación intravascular. Y la betametasona en crema, pues sí puede ser una opción. Yo no soy muy de... ¿Por qué? Porque tenemos que aplicarlo en mucha superficie del cuerpo y ya le estamos dando un esteroide por vía sistémica. Igual, yo aquí les diría es los cuidados, la técnica aséptica que hay que seguir en estos pacientes para evitar las complicaciones que son las infecciones, ¿no? ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, tuvo una nueva valoración al tercer día. Entonces, ¿qué podíamos encontrar dentro del tercer día? Ya había un desprendimiento cutáneo con grandes ampollas en la mama y había una dermatosis más generalizada. Ahí pueden ver mi cursor. Bueno, acá estaba lo que era la ampolla y pues la dermatosis que ya se ve pues mucho más generalizada. Exactamente. Y nuevamente habían más ampollas y un desprendimiento pues más evidente de lo que era la piel. Entonces, con base a esto, pues, sí. No sé si ya cambia la opinión de que no es un Stevens Johnson. Es ya, pues el diagnóstico final lo dejamos como una necrólisis epidérmica tóxica. ¿Por qué? Porque las áreas con ampollas son mucho mayores y ya el desprendimiento de piel, pues es más. Pero ahí lo vemos, es la diferencia realmente que hay entre uno y otro. Si esa paciente hubiera respondido al tratamiento y se queda así, pero realmente no respondió tampoco a la dosis que le dieron inicialmente, ¿no? O sea, aquí sí se necesitó unas dosis más altas de tratamiento. O sea, esa paciente pues, no respondió, digamos, prácticamente al medicamento, pero bueno, pues sí, una necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Pero por eso los pacientes, este caso está muy bonito, Iván, gracias,
los pacientes se tienen que estar evaluando. Acuérdense que hay criterios para ver el pronóstico y esos criterios se aplican al inicio, ¿sí? Y digamos cada tercer día, que fue lo que pasó con ahí está, al tercer día. Precisamente se reevalúa el paciente al tercer día para ver si se queda con el diagnóstico que tenía inicialmente de Steven Johnson, que en general el tratamiento no varía de una u otra cosa, ¿sí? O si ese paciente empieza a responder, pues se queda con ese diagnóstico y ya se empieza a autolimitar. Si al tercer día, así como lo vemos acá, la paciente empeora, hay otras áreas afectadas. Aquí, por ejemplo, si nosotros hundimos esa ampolla y se extiende más, pues tenemos no solamente el signo de Nikolsky, sino el signo de Asboa-Hansen, que generalmente es de que las ampollas se van como que extendiendo más allá. Y bueno, pues aquí sí, definitivamente, pero por eso al inicio es válido un diagnóstico, al tercer día se reevalúa la paciente. ¿Y qué otras cosas le pudieron dar de tratamiento? A lo mejor inmunoglobulinas, también eso hay buena respuesta de tratamiento. Estos pacientes a veces hay que cubrirlos con antibióticos, ¿no? Para evitar una sobreinfección y la dosis ya de tratamiento de la heparina, ¿no? ¿Okay? Pues eso sería todo por parte de mi caso, doctora. Ok, ¿no? Muy bonito, así como lo vemos en la realidad, es válido, ¿no? O sea, yo al principio dije, no, pues Nikolsky poco, pero si al tercer día empeora en vez de mejorar y eso, pues es válido cambiarlo a necrolisis. Estos pacientes se tienen que manejar ahora sí en terapia intensiva y la técnica séptica, eso es muy, muy importante. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Nos quedamos aquí.